¿Cuánto tiempo dura este programa? 1 hora 15 minutos, si vamos bien, o 1 hora y 30 máximo. Okay. Sí, normalmente está programado de 5 a 7. Sí, está live. ¿Pasó en Cavilando? Eso no sé. Nunca vino eso. ¿Puedes mirar, por favor? O Eliezer, ¿tú puedes ver? Nunca vino la opción. Tenía que ir live y se puse en Facebook de Interamérica Latina, pero nunca vino la opción de cross-posting o seleccionar grupo. Veronique, ¿es que yo puedo hacer eso? Parece que estamos. Eliezer nos dice que estamos. Ah, bien, parece que tal vez ni tengo que confirmar nada, ahí estamos. Bueno, ¿Sí? Ok, yo propongo que empezamos entonces, como son las 5:05, casi. Bueno, los que no hablan, propongo que apagan su micro. Andrea? Sí, gracias. Ok, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Un saludo. Bienvenidos a este ciclo de conferencias denominado Cátedra Internacional de Paz 2020. Que la construcción colectiva de paz sea nuestra nueva normalidad. El objetivo de este ciclo es crear un espacio de discusión y debate sobre temas centrales que permitan pensar en una paz transformadora, comprendiendo conflictos sociales, políticos y económicos de la región y el territorio, y pensar juntos a soluciones para un mundo más solidario, equitativo y ecohumano. Esta iniciativa es una colaboración entre diferentes instituciones y grupos. Les voy a nombrar. La Red Interuniversitaria por la Paz, REDIPAZ, Grupo de Investigación y Editorial Cavilando, Grupo GDPAT, la Universidad de San Buenaventura Medellín, Universidad Católica del Norte, la Fundación Universidad Claretiana, Uniclaretiana, la Dirección de Investigación Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Otras Voces en Educación, Centro Internacional de Investigación CLACSO, Grupo de Estudio Economía Digna, GEED, Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Colombia, PACDC, Intal Global Solidarity, Consejo Municipal de Paz Medellín con Paz. Es un ciclo de conferencias y cada ciclo trata de hablar sobre un tema central. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los tratados de libre comercio, la agroindustria y la paz y la atención del desarrollo. Para la cual contamos con la participación de 3 invitados que tienen una trayectoria significativa en el tema, tanto al plano político que al plano investigativo. Les voy a presentar nuestros invitados. Paul-Émile Dupré es asesor político de la Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo. Es experto en la política comercial de la Unión Europea y miembro de VEGA. Ha tratado los temas relacionados con la realidad de los refugiados y del futuro político de los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y América Latina. Tenemos con nosotros también Enrique Daza, es exdirector de Sede Trabajo, lideró en su momento la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca, es analista económico internacional. Él ha estudiado las consecuencias políticas, sociales y económicas para Colombia de años de aplicación del Tratado de Libre Comercio, entre otros el de que se ha firmado con los Estados Unidos.
También tenemos con nosotros a Andrea Pérez. Ella es responsable de Interamérica Latina en Bélgica y ella va a tocar el sector agrícola y ambiental del incremento de monocultivos como la palma de aceite. Yo soy Véronique Couture, yo soy miembro también de INTAL, que es Movimiento de Solidaridad Belga. Entonces ya no soy hispanófona, entonces mis excusas de mi acento del español. Pues, ¿cómo lo vamos a organizar hoy? Estamos en el Zoom y tenemos previsto una traducción al francés. Entonces, la gente que se conectan pueden ponerse en el canal francés y habrá un intérprete que está traduciendo al francés, Michelle. Ya, gracias de antemano para la traducción. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Cada ponente va a tocar un tema durante como 10 minutos. Entonces, después abrimos para preguntas y comentarios. Y después cada ponente va a hacer una conclusión de 5 minutos de su intervención y entonces las preguntas, los comentarios, si quieren añadir algo. Y pues sí, al final pienso que es más o menos, ya vamos a estar 1 hora y algo más lejos. Entonces, al final yo voy a hacer una conclusión general de todo y encuentren a un formulario de evaluación en la página Facebook de Cavilando, Grupo Cavilando. Estamos transmitiendo en Facebook Live en Intal América Latina y el Grupo Cavilando. Yo propongo que ya empezamos para respetar el tiempo. Y al final yo voy a explicar el tema de la cátedra de la semana entrante. Pues yo propongo que damos la palabra a Paul Emile para nos hablar un poco sobre los tratados de libre comercio en general. Gracias. Bueno, muchas gracias, Véronique, por la introducción. Muchas gracias a los organizadores y al público que pudo juntarse. Es un honor poder participar a esta charla también con los dos otros ponentes. Primero, sobre la presentación, como la gente ha visto, Paul Emile Dupré, Parlamento Europeo, quiero decir que pertenezco a un grupo político que es muy crítico de la política de comercio libre empujada por la Unión Europea. Se puede decir que la Unión Europea está como a la delantera mundial de abrir mercados ajenos, particularmente. Entonces, no se sorprendan de que yo no tengo la postura de la Unión Europea como tal, sino de una persona que trabaja en la oposición dentro del Parlamento Europeo como asesor de nuestros 40 y pico diputados europeos de la izquierda. Entonces, primero yo quiero señalar una cosa. Lo que se llaman acuerdos de libre comercio, como bien saben, ya no son como antes acuerdos de libre comercio de bienes y que permiten simplemente intercambiar bienes, que a todo el mundo le parece bien, sino que ahora cubren muchas otras materias. La OMC ha hecho de que se ha integrado también la liberalización de los servicios que es un campo enorme de la economía, de nuestra economía, pero también otros temas que los países del norte llaman ofensivos, porque se trata de conquistar mercado. Eso es unas palabras usadas comúnmente por la Comisión Europea, intereses ofensivos. Pues está también la propiedad intelectual, es decir, la patente, etcétera, las indicaciones geográficas, como proteger la producción de ciertos productos protegidos, las compras públicas. Compras públicas también hace parte del Acuerdo de Libre Comercio. Es un nuevo tema ofensivo ahora de cada nuevo Acuerdo de Libre Comercio que firma la Unión Europea. Las compras públicas son todas las compras de
del Estado, pero también de los departamentos, y a veces se negocia hasta que las compras públicas de los municipios, significa a veces la venta de los alimentos en las escuelas, en los hospitales, no solamente construir aeropuertos, también cosas mucho más chiquitas, también se liberalizan y se pone la competencia con contendores extranjeros que muchas veces son mucho más fuertes que los locales. Y todo eso, hay otros campos, pero no me voy a extender demasiado. Todo eso en la vista, lo que se ve más que todo, los acuerdos de libre comercio sirven para bajar normas sociales y ambientales y así reducir costos para agentes internacionales que sean inversores, multinacionales, etcétera. Porque muchas veces la Comisión Europea dice que hace eso a favor de las pequeñas y medianas empresas, pero cuando se ve realmente no son tan pequeñas ni medianas, son multinacionales muy poderosas basadas en Europa o inclusive en la esfera internacional se benefician de los mercados que abren o la Unión Europea o los Estados Unidos o países terceros. Bueno, antes la Unión Europea recurría más que todo a la OMC para abrir mercados hasta que más o menos al principio de los 2000, de 2005, etcétera, hubo, digamos, dentro de la OMC una especie de rebelión de los países del sur que ya no aceptaron que se haga lo que se quiera con la OMC y a partir de ahí la OMC prácticamente se ha bloqueado y entonces la Unión Europea ha empezado un plan de abrir comercio de manera bilateral. Porque tener un gran acuerdo a nivel de la OMC era como el bingo, enseguida se abrían muchísimos mercados, pero si no se puede, entonces se trabaja regiones por regiones. Y entonces se aceleraron los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con ese grupo de antiguas colonias de la Unión Europea, que es el grupo ACP, África, Pacífica y el Caribe. Son los acuerdos EPAs. Y se pasa ahí de unas concesiones unilaterales de la Unión Europea que permitía que ciertos productos de esas excolonias entren a unas relaciones recíprocas, donde la Unión Europea se pone a par con los países de esos países. Se abren también acuerdos de libre comercio con Chile, con México, con el Caribe, es decir, con el Caribe no, con Colombia, con Perú y también con Ecuador. Bolivia no aceptó ser parte de ese acuerdo multipartes, como lo llaman, con esos tres países. También con América Central. Luego también hay toda una ofensiva con los países de Asia. Y también hubo un intento de hacer uno con Estados Unidos. Hay una reacción popular muy fuerte y Trump también finalmente bloquea este acuerdo, pero la Unión Europea siguió acuerdo de libre comercio con Canadá y ahora un acuerdo de libre comercio que está a punto de firmarse el acuerdo con Mercosur, que bueno, son los países de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Es un acuerdo muy, muy grande sobre el cual yo voy a volver prontico. Entonces, para la Unión Europea, ¿por qué la Unión Europea hace ese tipo de ofensiva? Bueno, en realidad es una manera de promover el dominio de sus transnacionales, de sus grandes empresas, pero también es una manera para un continente que no tiene muchas materias primas de tener acceso de manera económica a las materias primas de otros continentes. Cuando digo materia prima es también energía, petróleo, etcétera, materia minera y también todo lo que es tema de hoy también son los productos agropecuarios no transformados, la soya, la palma africana, de la cual va a hablar Andrea, etcétera, que es un tema muy importante, etcétera, etcétera. En cambio, la Unión Europea se especializa en vender productos acabados, maquinaria, y con mucho valor agregado, maquinaria,
Eso, por ejemplo, para Mercosur va a ser una invasión de maquinaria que va a romper totalmente la economía local, la industrialización de Argentina y de Brasil, que se vendían entre sí. Pero también productos transformados y con mucho valor también, productos agrícolas, pero transformados, bueno, en queso, en jamones, todo tipo de vinos y otros. Productos químicos y farmacéuticos, hay una gran ofensiva y allá, en el acuerdo de libre comercio con Mercosur, lo que se negoció inclusive es de poder exportar más productos químicos hacia el Mercosur y muchos de esos productos químicos son tóxicos y son prohibidos, su uso es prohibido en la Unión Europea, pero la Unión Europea los exporta hacia Mercosur, donde allá los utilizan y luego reenvían esa comida de mala calidad hacia la Unión Europea. Por eso es que hay también una oposición fuerte a nivel de la Unión Europea. Entonces, esa política tiene mucha oposición dentro de la Unión Europea misma, porque nosotros pensamos, la gente que está preocupada por el medio ambiente piensa que la Unión Europea tiene que dejar esa política neocolonial de especializar esos países terceros en exportadores de materia prima, y más bien tenemos nosotros que hacer un esfuerzo ecológico de ser menos dependiente de materia prima, de energía, etcétera, desde el exterior, y hacer el costo de hacer una transición hacia una economía verdaderamente más verde. Y también tratar con socios que tienen ellos mismos, como nosotros queremos, unas economías variadas, con agricultura, con industria, con servicios, con de todo, y no una especialización en un solo sector, no más. Entonces, el problema es que se ve también que la Unión Europea, en su actuar en ese tema del comercio internacional, ha roto con dos principios grandes que siempre se ha dicho que la Unión Europea defiende mucho los derechos humanos y que la Unión Europea defiende la integración de otras regiones, así como la Unión Europea tiene un cierto grado de integración regional, favorece también de que allá se integre, por ejemplo, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, o Mercosur, o otras regiones como ASEM, etc. Bueno, estos dos fundamentales, derechos humanos, democracia, etcétera, y favorecer la integración de terceros, se han roto, porque se ve que a nivel de derechos humanos, por ejemplo, el acuerdo multipartes con Colombia, no le ha importado a la Unión Europea que se rompa la CAN, ese grupo. Entonces, a nivel de integración regional, se ha roto porque Bolivia se fue por otro lado, Ecuador se demoró en llegar, etc. Se podría romper Mercosur, se ha roto otra región en Asia, ASEM, porque se hizo un acuerdo de libre comercio con unos países y no otro. Y en cuanto a derechos humanos y democracia, pues uno ve cómo la Unión Europea se ha asentado en esa cuestión de democracia y derechos humanos. El ejemplo más fuerte es Colombia, donde se ha negociado con Uribe. Todo el mundo hoy en día sabe la calidad de personaje que es Uribe a nivel de derechos humanos, y con Santos, con sus gobiernos, y más o menos la Unión Europea ha negociado un acuerdo muy, muy ambicioso con Colombia, Perú y Ecuador como recompensa por su silencio sobre la violación masiva de derechos humanos en Colombia en estos años pasados y todavía hoy. Es como una especie de trato. Y Uribe está muy feliz de poder negociar con la Unión Europea porque le daba como una patente de corso, como un diploma de respetabilidad a un momento en el cual, me acuerdo, se decía en esta época, y no sé si todavía es verdad, pero que se mataba más sindicalistas en Colombia que en todo el resto del mundo junto. En todo caso, si esa cifra no es verdadera, sí, hoy en día, lo era en esta época, todavía sigue gravísima la situación de derechos humanos en Colombia, y de ninguna manera la Unión Europea ha activado la cláusula de derechos humanos, que sería un instrumento básico, y que si la Unión Europea amenazara a Colombia nomás de actuar a nivel de suspender partes del acuerdo por la violación de derechos humanos, pues yo creo que la cantidad de muertos en Colombia bajaría inmediatamente. Y eso es un instrumento que está dentro del acuerdo de libre comercio, pero es un adorno
que la Unión Europea no aplica con países que considera amigos en el sentido que tienen una política neoliberal. En cambio, las sanciones las aplica mucho la Unión Europea con otros países, por ejemplo Venezuela, que está todo el tiempo bajo sanciones, a pesar de que la tasa de asesinatos es absolutamente bajísima en comparación con Colombia. Yo no sé cuánto tiempo me queda, me parece que me he ido de manera muy extensa, no sé, señora moderadora, si me quiere hacer una seña, si soy demasiado largo. Puedes tomar 2 minutos más. 2 minutos, entonces voy a hacer Sí. los 4 puntos que me quedan, pero muy rápidamente. Podemos decir que esos acuerdos son absolutamente obsoletos si uno quiere hablar de los objetivos mundiales a nivel tanto sociales, los famosos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y si uno quiere inscribirse en la línea de la economía verde o por lo menos el cambio climático. Entonces, ese dogmatismo a favor de los acuerdos de comercio es totalmente obsoleto cuando uno ve eso, y también cuando uno ve las crisis nuevas que estamos planteando, como el coronavirus, etcétera, donde se ve que esa especialización en la economía no permite, por ejemplo, responder a emergencias, porque ya no hay industria nacional para fabricar máscaras, o sea, no hay una diversidad económica. En el caso de la ecología, el caso de Colombia es absolutamente dramático. Yo creo que Enrique nos va a hablar de eso y de la economía nacional colombiana también, tanto la cuestión ecológica como también la ruptura de la industrialización naciente de un país como Colombia. Bueno, pasa lo mismo con el Mercosur, el acuerdo que pretenden firmar, pero todavía mucho más grave a nivel de cantidades. Realmente el acuerdo Mercosur va a acelerar la destrucción de la Amazonía, que se hace a punta de uso de glifosato totalmente libre en esos países, a uso de pesticidas, con el uso también para la producción de carne, de hormonas de crecimiento, etcétera, etcétera, cosas que son absolutamente prohibidas, pesticidas que son prohibidos y que Bolsonaro ha liberalizado, es decir, él liberalizó el uso de 43 pesticidas que no estaban permitidos bajo Lula y que son prohibidos en la Unión Europea, y que ahora Bolsonaro ha liberado, como ha liberado también la posibilidad de cultivar caña de azúcar en zonas delicadas, etc. Se ve ese acuerdo con el uso también de los pesticidas fabricados en Europa y metidos ahí en el cultivo. Se ve ese acuerdo es particularmente contrario a los objetivos ciudadanos de la lucha contra el cambio climático, que son también objetivos de las Naciones Unidas. De lo que yo pienso es que uno tiene que ver eso, de que esos acuerdos, ellos están en lo obsoleto. No es que nosotros somos conservadores porque no queremos acuerdos de libre comercio, que es otra cosa que intercambiar bienes de manera razonable con posibilidad de proteger ciertos sectores. Nosotros estamos a favor de eso. Pero lo que ellos quieren son acuerdos muy ambiciosos de libre comercio que son absolutamente dañinos para el medio ambiente, para lo social, y frente a eso son millones la gente que trabaja alternativas a esos acuerdos, que son todos los campesinos que constituyen la resistencia campesina en sus parcelas, que son todos los indígenas, pueblos indígenas que están influenciados por la filosofía del buen vivir, etcétera. Están toda la gente que trabaja en las redes de comercio justo, etcétera. Están todos los patronos que tratan de defender la economía nacional de manera honesta frente a las multinacionales. Están los que trabajan contra el pago de la deuda injusta, etcétera. En fin, son
millones la gente que estamos resistiendo a esos acuerdos de libre comercio y somos mucho más que ellos. Lo que pasa es que necesitamos decisión y necesitamos, por ejemplo, ahorita no necesitamos oponernos a la ratificación de ese acuerdo con Colombia en la región de Bruselas, que no ha querido ratificar todavía ese acuerdo, y creemos que tenemos que fortalecer esa oposición, y si llegan fuerzas progresistas con más poder en países del sur como Colombia, como Argentina, etcétera, pues es muy importante dentro de la agenda de esas fuerzas progresistas que esté el hecho de salir de esos acuerdos de libre comercio y en el caso de Argentina, en el Mercosur, por ejemplo, de no entrar en ese acuerdo que todavía no está firmado. Bueno, voy a dejar por ahí porque quiero dejar a mis compañeros y también para posibilidad de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias a usted, Paul-Émile. Gracias por esta introducción general sobre los tratados de libre comercio. Yo voy a dar la palabra a Andrea Pérez, que nos explica un poco cómo va, por ejemplo, el sector de la palma africana en Colombia. Gracias. Sí, hola, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Buenos días en Colombia. Voy a empezar compartiéndoles un video de 3 minutos que explica muy bien la manera como se dan los cultivos de palma en Colombia y las consecuencias que ellos traen. Empiezo, comparto la pantalla. Aquí estuvimos del 85 hasta el 96. A remates del 96 ya no salimos. Por presión con los paramilitares empezaron a entrar. Hicieron un retén saliendo de Bajira para acá, donde ya no dejaban salir a nadie con mercado ni nada. Si un vecino le encargaba a uno algo, ya no podía traérselo porque no lo dejaban pasar de ahí los paramilitares. Y todo el mundo en el pueblo, sin qué hacer, ya hubo que vender los terrenos baratos, hubo que venderlos. Nos hicieron otro desalojo en el 2008, que ahí vino la policía, vino la inspectora de Río Sucio. En el 2012 volvimos a entrar acá al territorio, entramos ahí abajo, casi nos desplazan otra vez también. Las 2 veces nos tomaron el sábado y la tomaron el lunes otra vez. El lunes ya nos tocó de hacer resistencia a los pocos que habíamos con los trabajadores de la finca. Pudimos ir trabajando, que ya vieron la presencia y ahí hemos podido estar aquí en el territorio hasta ahorita donde vamos. ¿Pueden cortar los micrófonos, por favor? Se oye, hay un ruido atrás. Gracias. Acá ahorita estamos sembrando plátano, como lo ven ahí, sembrando plátano. Todo lo que es comida estamos trabajando. Todo lo que es comida, plátano, arroz, maíz. Yuca pues no tengo, sí sembré cuando vine, pero como ahora tengo unos marranos. Como de 14 a 15 familias. Porque aquí éramos 37, pero faltan todavía los del lado de allá. Y falta gente que no ha llegado todavía en La Palma, porque los territorios están en Palma. Pero éramos 37 familias antes de la violencia. Y apenas hemos llegado por ahí 15 familias estamos. Esa Palma la empezaron a trabajar desde el 2000. Del 2001, 2002, 2003 y 2004. Estuvieron trabajando. De ahí para acá ya fueron palmeras, todo esto, y ganadería.
No, pues es que eso es lo que se oye ahora, con el consejo también que se va a sembrar 1000 hectáreas más de palma, pero no sé a dónde la irá a sembrar desde que nosotros estemos en el territorio. Tendrá que sacarnos del territorio primero para poder sembrar las 1000 hectáreas de palma. Todavía queda. Espérate, cambiar pantalla. Listo. Bueno, entonces voy a hacerles un ligero histórico de cómo se ha expandido la palma en Colombia. El cultivo de la palma aceitera aparece hace unas 6 décadas. Es un elemento más que agudiza el eterno conflicto por la tenencia de la tierra en Colombia. Pero fue en la década de los 90 y particularmente entre el 98 y el 2000 que se desarrolló de una manera importante, cuando Andrés Pastrana se compromete a crear un plan de desarrollo económico y social en el país, que lo sacaría de la violencia, según ellos causada por el conflicto armado y por los problemas ligados con la producción de cocaína y el narcotráfico. En este contexto, en los años 2000, van a ser el Plan Colombia, apoyado por los Estados Unidos. En él se promovió el monocultivo de palma aceitera y otros monocultivos, y como una alternativa de sustitución del cultivo de la hoja de coca. La Unión Europea dice no unirse al Plan Colombia, según ellos rechazando la estrategia militar de los Estados Unidos. Este plan fue subsidiado por el Banco Mundial y la USAID. La USAID es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y esta organización es cuestionada por promover y apoyar golpes de Estado en América Latina y en otras regiones. La Unión Europea declara invertir para apoyar en la construcción de la paz, reforzar el sistema judicial y ayudar a las víctimas del conflicto, en particular las víctimas del desplazamiento interno, y en este contexto nacen los laboratorios de paz en Colombia. Es importante decir que estos laboratorios hacen parte de una política integral de desarrollo y de paz conjunta, compartida por el gobierno colombiano, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por el Banco Mundial y la Unión Europea. Este proyecto es una continuidad al modelo del Plan Colombia, pues la Unión Europea promovió de igual manera los monocultivos de palma africana, de caucho, de cacao, en las mismas regiones donde se estaba llevando el Plan Colombia. Es importante resaltar que la agencia que utilizó la Unión Europea para realizar sus proyectos es la misma que financió el Plan Colombia, el Banco Mundial y la USAID. A partir del 2002 hubo un crecimiento exponencial de este cultivo en Colombia, con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia. En el 2005, Álvaro Uribe decía, el país no se puede conformar con 200.000 o con 300.000 hectáreas de palma, ni con 600.000. Hay es que tener millones. La estimulación de proyectos agroindustriales se basó en la reducción de impuestos para los empresarios y la acumulación de grandes porciones de tierra, lo que ha seguido afligiendo a las comunidades. Juan Manuel Santos en el 2010 siguió durante todo su mandato promoviendo el cultivo de palma, facilitando el extractivismo, continuando las leyes ya empezadas por Uribe y creando nuevas leyes para seguir con fuerza en este mercado.
Se ha constatado que con los tratados comerciales, en los primeros 4 años, la exportación se duplicó. 245 millones de dólares en aceite de palma fueron exportados a Europa en el 2016. Colombia exporta más o menos el 52% de su aceite de palma. El resto es comercializado dentro del país. Con las políticas agrícolas de los tratados de libre comercio, numerosos campesinos se arruinaron. Esto los llevó a tomar como única alternativa el cultivo de la hoja de coca y de la marihuana. Palma fue promovida y presentada a los campesinos como un sector lícito y rentable, creando las famosas alianzas productivas entre pequeños cultivadores y productores de aceite, contando con el apoyo no solo del gobierno colombiano, sino también por el Banco Mundial y la USAID. Esto consistió en ayudar, entre comillas, los campesinos en el acceso al crédito para comprar semillas, pero se les eran otorgadas oponiéndoles plantar palma aceitera o caña de azúcar. Los campesinos pierden el control sobre qué plantar, a qué precio lo venden y si les iba mal, deben responder con sus tierras. Santos, en el 2016, para seguir facilitando este monocultivo, entre otros, crea la Ley Sidres, Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social. Según Santos, esta ley ayudaba a la inclusión social del trabajador del campo y buscaba cómo aumentar la productividad, impulsar el desarrollo social y económico y fomentar el empleo rural y la seguridad alimentaria, entre otras. Sin embargo, lo que realmente hace esta ley es abrir las puertas para que continúe creciendo la frontera agropecuaria del país, dándole prioridad al cultivo de aceite de palma. Esta ley permitió que los baldíos de Colombia, que deberían ser destinados a campesinos pobres, queden en manos de empresarios y empresas transnacionales. Es una forma de privatización del agro en favor de las grandes transnacionales. ¿Cómo podemos hablar de paz? Es que Colombia puede vivir en paz cuando el punto 1 de los acuerdos de paz no se respeta con esta ley Sidres. Las tierras no se le entregan a los campesinos, se siguen arrebatando. Según Fede Palma, en el 2018, Colombia contaba con más de 480,000 hectáreas sembradas, lo que hace el cuarto país productor y exportador en el mundo y el primer país de América Latina. ¿En qué condiciones se ha ido extendiendo este monocultivo? Primero que todo, es importante decir que no es una casualidad que las mayores plantaciones de palma se encuentran en los territorios más golpeados por la violencia paramilitar en Colombia, puesto que su expansión está estrechamente relacionada con el paramilitarismo. Los paramilitares son un proyecto criminal, anticomunista, político, económico y de expansión territorial que busca el control territorial asociado a la ganadería, a la minería ilegal y a la agroindustria. Este problema llegó a una tal amplitud que durante un tiempo se conoció mucho la frase: o vende la tierra o le compro a la viuda. En este contexto se han llevado a cabo grandes masacres, como la de Mapiripán, donde fueron asesinadas más de 200 personas, la Gavarra en Santander, los Montes de María, y entre otras. Esta política de exterminio sigue siendo muy recurrente. Estos actos son cometidos por paramilitares con el apoyo del ejército y la policía. Después de la masacre en el Meta, en Mapiripán, la empresa Poligrow, de origen italo-española, se sentó en el territorio para empezar la siembra de la palma de aceite.
Antes de que estas multinacionales se instalen en las regiones, ellos ya han hecho un estudio de las riquezas en esos territorios. Buscan los gobernantes con quién se puede negociar o no sus proyectos e instalarse en el país. Las multinacionales van a buscar regiones poco desarrolladas y donde van a proponer a la gente, por medio de proyectos cooperativos, comercializar o sembrar lo que ellos quieren. Para ello, hacen una serie de reuniones donde venden sueños de progreso y donde pretenden pedir la autorización para instalarse en sus tierras. Pero todo esto es solo una ilusión, porque ya todo está negociado. Por medio de esas cooperativas, ellos examinan la fuerza o no de resistencia de las comunidades, evalúan y detectan los líderes que defienden el territorio y con quién podrían contar para ayudar a convencer la comunidad y fragilizar la posible resistencia. En caso de una gran oposición, pasan acciones como las ya descritas. Los campesinos afectados ya por las políticas de libre comercio creen ver en La Palma una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. En general, donde hay en la expansión de La Palma, alrededor de estos monocultivos, se puede observar otro tipo de explotación, minera, ganadera, cultivos de coca o marihuana. Con respecto al tema laboral, las condiciones de trabajo en estas plantaciones son reportadas por la propia Organización Internacional de Trabajo como las más duras y esclavistas de los empleos conocidos. No solo se trata de las condiciones de trabajo, sino también la persecución sindical que hay detrás de todo esto y la imposibilidad que tienen los trabajadores de poder negociar mejores condiciones de trabajo. En este contexto, las mujeres en las plantaciones se ven muy afectadas por la violencia económica, social y sexual y por las tareas que deben asumir, que son las peor remuneradas. Los niños también son víctimas de este engranaje, pues en muchas ocasiones deben trabajar junto a sus padres para que logren hacer la cuota necesaria para sobrevivir. Con respecto a los efectos ambientales, los estudios del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia constata que los monocultivos destruyen el hábitat de los animales, la flora, la biodiversidad, pero también han constatado que las empresas palmicultoras desvían los ríos y quebradas para el riego de los cultivos, transformando la topografía de la zona. El monocultivo de aceite de palma en manos de la gran industria transnacional ha llevado la deforestación de millones de hectáreas de tierras fértiles en los bosques tropicales. Los monocultivos como la soya, de los que hablaba Polemil, y el aceite de palma, así como la minería, están destruyendo la selva amazónica y otros bosques del mundo. Colombia, con 48.529.100 hectáreas de bosque amazónico, ha tenido un aumento en la deforestación de los bosques primarios de 160.000 hectáreas hasta el año 2018. Si nosotros seguimos deforestando los bosques y destruyendo el medio ambiente, nos vamos a ver cada vez más confrontados a la aparición de virus, mucho más graves y nefastos para el ser humano que el COVID. Frente a las movilizaciones sociales y la conciencia de los ciudadanos al cambio climático en los países europeos y en Estados Unidos, los gobiernos han adoptado un discurso donde pretenden demostrarle a la gente que les preocupa las consecuencias y el problema del cambio climático. Pero una vez más, esto es un engaño, puesto que son incapaces de cuestionar la reducción del consumo energético, que es el problema mayor, y siguen en busca de otras alternativas de combustibles que menos trastornos ocasionen al actual modelo de transporte en el mundo. Algunas organizaciones medioambientales han señalado que para reemplazar el petróleo por el biocombustible se necesitaría sembrar el equivalente de 3 planetas Tierra para responder a la demanda. Como decía Polemil, es importante seguir, resistir,
organizarnos, denunciar, tanto allá como aquí. En Intal, junto con otras asociaciones belgas, llevamos una pelea fuerte para oponernos a la ratificación de los tratados de libre comercio. También en este momento Intal está organizando una campaña contra la palma de aceite, donde queremos sensibilizar los ciudadanos belgas a la problemática que traen estos monocultivos. Porque la idea es que las personas aquí no saben, ellos piensan que tienen buena conciencia porque compran la gasolina bio. Entonces ellos ya piensan que están haciendo un buen labor por el planeta, pero en verdad la gente no es consciente de todo lo que hay detrás de eso. No, es un engaño lo que se hace a los ciudadanos. Entonces, bueno, dejo la palabra a Enrique. Mil gracias, Andrea. Pues sí, pasamos la palabra a Enrique. Hola, ¿me oyen? Sí, perfecto. Bueno, este año se cumplieron 8 años de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Este tratado forma parte de una constelación de tratados que ha venido firmando los últimos gobiernos de Colombia con países como Canadá, la Unión Europea, los países del norte de Europa, etc. El resultado ya se puede establecer con claridad. El tratado fue firmado con la idea de que íbamos a multiplicar las exportaciones, con ello iban a haber grandes ingresos para la economía, tener acceso a productos de primera calidad, aumentar el empleo y multiplicar la inversión extranjera. Hoy el resultado es un resultado, podríamos decir, catastrófico. Colombia pasó de tener un superávit comercial de más de 5.000 millones de dólares en el comercio con Estados Unidos a un déficit creciente, de tal modo que las exportaciones de colombianas a Estados Unidos hoy son prácticamente la mitad de lo que eran en el 2012, fecha cuando cuando entró en vigencia el tratado. Mientras tanto, las importaciones se han duplicado de tal forma que la balanza comercial que tiene Colombia hoy, que tradicionalmente fue una balanza comercial positiva, pasó a ser una balanza negativa. O sea, Colombia está hoy comprando mucho más de lo que vende. Y las exportaciones globales no aumentaron, pero tampoco se diversificaron las exportaciones, perdón. Se sigue exportando lo mismo que tradicionalmente se ha exportado. Café, banano, petróleo, níquel. O sea que el Tratado de Libre Comercio no contribuyó ni a aumentar ni a diversificar las exportaciones. Por otro lado, la cantidad de empresas que exportan ha disminuido. Antes eran unas cerca de 800 empresas que exportaban y hoy son alrededor de 600 o 600 y pico de empresas. Entonces, no aumentó la cantidad ni la variedad de las exportaciones y se multiplicaron las importaciones. Ahora, las importaciones en Colombia, pues son exportaciones principalmente, las importaciones, perdón, son importaciones que han sido crecientemente agrícolas. Colombia es uno de los países que más exporta, que más importa productos agrícolas, de tal forma que los productores de géneros del agro de Estados Unidos están muy satisfechos del resultado. Pero para la parte colombiana,
Eso ha significado que en 10 años, 12 años, las importaciones de alimentos han pasado de 4 millones de toneladas a cerca de 14 millones de toneladas, lo cual significa que una parte muy importante de la dieta de los colombianos consiste en productos importados, con lo cual se ha lesionado gravemente la soberanía alimentaria y la economía campesina, porque en productos tan importantes como la leche, los cereales, etcétera, hay una creciente dependencia de las importaciones extranjeras. Digamos, entonces podemos decir que el balance comercial es un balance supremamente negativo, es un balance que vuelve cada vez más dependiente la economía colombiana de las ventas al exterior, y ahora en un momento en el cual entran en crisis, hay recesión, hay pocas compras en el extranjero, pues se ha visto con angustia, digamos, que esta dependencia alimentaria lo que está ocasionando es situaciones pues muy graves. Tampoco ha aumentado el empleo, porque el desempleo en Colombia es un desempleo que el gobierno reconoce que antes de la pandemia era como del 10%. Nosotros calculamos que no es del 10%, sino era como el 20%. En este momento está como en el 40%. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio no generar, las exportaciones colombianas son exportaciones intensivas en capital, por ejemplo la minería. La minería es uno de los sectores económicos que menos empleo produce. El 80% del empleo en Colombia, digamos del empleo de calidad, lo produce la industria, la pequeña y mediana industria. La minería apenas aporta un 3% del empleo. Y no es proporcional los recursos que se invierten en minería con la cantidad de empleo que produce. Entonces, además la minería es una minería muy vulnerable a los ciclos económicos internacionales. Entonces, el empleo en Colombia en este momento, antes de la pandemia, estaba por el 20%, y si miramos una serie de entre 2012 y 2020, el empleo, en lugar de aumentarse, ha disminuido el empleo en términos absolutos, tanto en el agro como en la industria. Entonces los tratados de libre comercio no aumentaron el empleo. La otra promesa era que iba a llegar gran cantidad de inversión extranjera, cosa que no ha llegado. Es decir, ha llegado inversión, pero ha llegado inversión no por los tratados de libre comercio, sino que ha llegado inversión cuando los inversionistas extranjeros consideran que hay negocios rentables, como por ejemplo la explotación de hidrocarburos o alguna otra cosa minera, y no porque esa inversión obedezca a las políticas de desarrollo del país. Es decir, la inversión está dependiendo de los ciclos internacionales de la economía mundial, de los precios de los metales, de los precios de las materias primas, etcétera, y no de que esa inversión vaya a contribuir de alguna manera a las políticas de desarrollo del país. Entonces, tampoco, si resumimos en ese sentido, podemos decir, ni aumentó el comercio, aumentaron las importaciones, disminuyeron las exportaciones, no se produjo empleo y no llegó inversión extranjera. O no llegó ni a lo que debía destinarse, ni en la cantidad que se esperaba. Eso entonces, sin contar, eso es en la parte, digamos, solamente comercial y de inversiones. Pero el tratado tiene 22 capítulos. Y esos capítulos, dentro de los cuales el capítulo de inversiones y de comercio son apenas 2 o 3 capítulos. El resto de los demás capítulos son capítulos que lesionan gravemente la soberanía nacional. Por ejemplo, se estimula la privatización, porque la inversión, la participación del Estado en la economía es considerado por los tratados de libre comercio como una intervención anticompetitiva y que viola los derechos de los inversionistas extranjeros. Entonces se facilita con ello la privatización de empresas estratégicas y la privatización en general de todos los servicios públicos, incluyendo la educación y la salud.
Digamos, enfoque de los tratados de libre comercio hacia la privatización ha determinado una desnacionalización de la economía y una disminución del papel del Estado en la economía, lo cual ha colocado, ha dado como resultado que cuando empezó la pandemia teníamos un Estado débil, frágil, sin músculos, sin capacidad económica, sin recursos y con los servicios públicos privatizados, de tal forma que no tenía, digamos, el músculo que le hubiera permitido adoptar una política social, con lo cual se ha agravado enormemente la pobreza. Ese, digamos, es como el otro aspecto. El Estado, por ejemplo, con los tratados de libre comercio, no puede hacer compras importantes, compras públicas, sino que las compras deben sujetarse a un proceso de licitación con participación de oferentes extranjeros. Y en el caso actual de la pandemia, pues esto ha sido dramático, porque cada entidad regional o cada hospital o cada universidad han tenido que salir por su cuenta al mercado internacional a comprar ventiladores o a comprar mascarillas, cosa que ha dificultado enormemente los trámites, ha encarecido los costos y creado una competencia, digamos, interna, de tal forma cuando en muchos países, digamos, el Estado ha asumido directamente la provisión de los insumos y ha hecho compras masivas. Eso no se puede porque un tratado de libre comercio lo impide. Ese es, digamos, un resultado, pues, dramático, pues, de los tratados. Finalmente, los tratados de libre comercio, y en concreto el tratado con Estados Unidos, es un tratado que ha asestado un golpe demoledor a la integración latinoamericana, especialmente a la integración andina, porque el primer resultado del tratado fue que se desarticuló completamente la CAN. Para Colombia, la CAN era uno de los mercados más importantes en productos manufacturados y agrícolas. Era más importante que otros mercados, porque los mercados de Europa y Estados Unidos eran para minerales y materias primas y ciertos productos agrícolas. En cambio, la producción manufacturera y de bienes agrícolas era una producción que se dirigía a Ecuador, a Venezuela, a Perú, etc. El Tratado de Libre Comercio desarticuló estos mercados y los puso a depender del mercado de Estados Unidos. En su momento, los que negociaban el tratado decían, en vez de estarle vendiendo frutas a nuestros vecinos que no tienen capacidad de compra, tenemos que venderle nuestros productos a Estados Unidos, al mercado más grande del mundo, que sí tiene capacidad de compra. Como resultado, perdimos los mercados regionales y no ganamos nada en el mercado de Estados Unidos porque seguimos vendiéndole lo que se estaba vendiendo. Y con ello inició un proceso de desarticulación de la CAN que prácticamente es un cadáver en este momento, en donde hay muy poco comercio, no se ha desarrollado otros aspectos de la integración. Entonces, resumiendo, podría señalar que los tratados de libre comercio son una tragedia para estos países y en la época de la pandemia han demostrado su fragilidad. En este momento es el momento en el cual el Estado tendría que tener capacidad de intervención, capacidad de centralización de los servicios públicos, capacidad de fomento de la producción nacional, capacidad de abastecerlos de bienes agrícolas, del consumo de las ciudades, y se encuentra completamente maniatado y no puede satisfacer, digamos, estas necesidades elementales. Y para peor de males, la solución que están proponiendo para la crisis económica que viene es profundizar lo que ya se venía. Hoy ha salido noticias diciendo que para la reactivación lo más importante era la minería y la inversión extranjera, en un momento en el cual los minerales bajan de precio y los inversionistas están renuentes a invertir y solo invierten si se les dan unas garantías excesivas. Creo que estoy bien de tiempo o ya
Sí, sí. Si todavía quiere añadir algo en un minuto, se puede. Si no, No, simplemente añadir que estos gobiernos se empeñan en seguir firmando tratados. Está firmando en estos días o terminando la negociación de un tratado con Japón y con Israel. Está pendiente un tratado con Panamá. Y esto es una de las causas de un enorme descontento social que tuvo una expresión muy importante el año pasado en grandes movilizaciones de todos los sectores sociales en contra del gobierno, proceso que fue interrumpido por la pandemia del coronavirus. Muchas gracias. gracias a usted por la ponencia clara. ¿Se puede apagar el micro? Sí, porfa, gracias. Pues voy a intentar de recapitular en como un minuto los elementos centrales de las tres ponencias y después propongo que pasamos a preguntas que nos han llegado vía la página Facebook del Grupo Cavilando y del Facebook de Intal, América Latina. Pues Paul-Émile había empezado a dar un panorama un poco general de los tratados de libre comercio y cómo los mecanismos que la Unión Europea utiliza y que para la Unión Europea la motivación es sobre todo tener acceso a materias primas de otros continentes y productos agropecuarios y en cambio exporta productos finalizados. También Paul-Émile eso para esforzar o promover el dominio europeo a los mercados al exterior o otros continentes. También Paul-Émile ha mencionado el aspecto de los derechos humanos y que sí hay cláusulas en los tratados de libre comercio, pero que no se aplican. Así que después, bueno, uno puede decir y cómo hacer que se implique. Después Andrea nos ha dado un ejemplo ya muy concreto para ilustrar el aspecto de la falta de respeto de los derechos humanos. Ella ha explicado el sector de la palma y cómo que los campesinos no tienen alternativo para otros cultivos, que ha aumentado enormemente este sector y la exportación de monocultivos como el de la palma. Que ese sector es apoyado también por la USAID y el Banco Mundial, lo que ya explica mucho. Y pues es un sector que hace que los campesinos se endeudan. Es desastroso tanto para el campesinado que para el medio ambiente. También Andrea ha explicado un poco cómo son las condiciones de trabajo esclavista y que hay que seguir resistir como por ejemplo se está haciendo ahora en Europa contra la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Colombia. Ha concluido como diciendo que el Tratado de Libre Comercio no es compatible con la paz ni con la defensa del clima. Después, Enrique nos ha explicado un poco el mecanismo de los tratados de libre comercio que son fatal para el campesinado, hacen el país dependiente como un país que produce tanto a nivel agrícola que tiene que importar a sus productos alimentarios. No generan empleos ni inversión, ni atraen a inversiones extranjeras y estimulan la privatización. Bueno, no voy a repetir todo, sino voy a hacer una ponencia también, pero me parece bastante completo el panorama que han dado los panelistas. Yo voy a mirar ahora lo que nos ha llegado como preguntas.
Digo la pregunta y después los panelistas pueden contestar. A ver, una pregunta, porque, bueno, como ustedes han explicado, que los tratados de libre comercio son tan horribles para la gente, entonces, ¿a quiénes han beneficiado? Porque, ¿cómo se hace? Bueno, ¿por qué se hace? Entonces, ¿cómo se ha adaptado institucionalmente el Estado para los tratados de libre comercio y qué lugar ocupan ahí los derechos humanos? Una tercera pregunta, voy a tomar 3, después pasamos a los demás. Y otra pregunta es cómo se ha afectado el tema ambiental. ¿Y por qué los controles no operan? Vamos quizás empezar por estas 3. Pues la pregunta es, ¿a quiénes benefician el Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo se ha adaptado el Estado? ¿Qué lugar ocupan los derechos humanos? Y entonces los controles. ¿Qué tal el aspecto de control? ¿Por qué se aplica? ¿Cómo se aplica? ¿Quién quiere contestar a uno de estos puntos? ¿Enrique? Sí. Sí, los tratados de libre comercio, siempre surge la pregunta de por qué, si son tan malos, se aplican y se negocian esos tratados. Y la respuesta es muy fácil. Los tratados tienen unos ganadores y unos perdedores. Los ganadores son los grandes exportadores, los grandes importadores, los intermediarios financieros, la burocracia estatal que se lucra de estas políticas económicas. Esos son los ganadores, o sea, eso representa un 2%, 1 o 2% de la población. Y los perdedores son el resto de la población, incluyendo pues los campesinos, los obreros, los empresarios nacionales, las mujeres, los indígenas, todo el resto de la población son los perjudicados. Y simplemente señalar una cosa, estos tratados no tienen nada que ver con los derechos humanos, es decir, sí tienen que ver en el sentido de que contribuyen a deteriorar los derechos humanos, porque el principal derecho humano es el derecho a vivir y a comer, ¿sí? Y si se viola ese derecho humano a la sobrevivencia y a una vida digna, pues ese es el corazón de la violación de los derechos humanos, sin contar pues lo que señalaba Andrea, de toda una serie de violaciones pues adicionales y tradicionales y digamos el poder pues omnímodo que asume pues el Ejecutivo. Y también como un elemento generador de la violencia en cuanto que destruye la economía campesina y deja, aumenta, digamos, la pobreza y el desempleo en el campo, lo cual pues es una base pues para que prospere toda clase de violencia y de delincuencia. Gracias. Quizás si alguien quiere hablar sobre el tema ambiental, cómo se ha afectado. Ya Andrea ha explicado un poquito sobre el sector de la palma. No sé si alguien quiere completar sobre ese tema. ¿Paul-Emile? Bueno, si quieren, sí, yo pienso que en lo ambiental ya los estudios previos al acuerdo decían que podía haber algún efecto negativo sobre el campesinado y sobre la ecología de los indígenas, pero serán menores. En realidad, lo que se ha visto en el caso de Colombia es que hay un acelere muy fuerte del despojo de las tierras a favor de agrocultivos. La palma africana obviamente es el sector en Colombia el más pujante, con Uribe y Santos, etcétera, pero no es el único, ¿no? Hay también otros sectores agrícolas
de monocultivo, el banano y otros, etc. Y el acuerdo de libre comercio ha favorecido también la enajenación de la tierra, es decir, que empresas multinacionales o con capital extranjero puedan invertir en Colombia porque saltan algunas normas que hacían que antes los extranjeros no podían detener demasiado tierra y que de todas maneras también las empresas tenían que ser de capital en mayoría colombiano, eso ya no existe. Entonces, el inversionista extranjero en minería, en el agro, etcétera, pues tienen ya mucha más seguridad de poder renacionalizar sus beneficios. Entonces, eso acelera ese tipo de inversiones que no son muy creadoras de empleo, porque no son inversiones en empresas industriales, ese tipo de cosas. Es más bien inversiones de saqueo, ¿no? Lo que se ha visto. Y en cuanto a la pregunta sobre el Estado, bueno, los funcionarios de Colombia les han puesto a aplicar una serie de normas de liberalización, mencioné algunas, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, sobre semillas también. La Unión Europea impone reglas en cuanto a semillas y se ha visto, hay unos videos sobre esto, como destruyen ciertas semillas que los campesinos comercializan, pero ya no se puede comercializar de esa manera esas semillas normales campesinas, sino que hay que comercializar ciertas semillas que son agroindustriales, etc. Entonces, todo el Estado sí se va con ese acuerdo con el de Estados Unidos, con el de Europa, con los otros que señala Enrique, pues se acostumbran o se obligan a los funcionarios a aplicar todo un plan económico que no es de defensa de un cierto nacionalismo económico. Yo no hablo de nacionalismo en su filosofía, pero es decir, de tratar de que la riqueza del país pues, sea primero para los nacionales y eventualmente, si se puede, también hay algunos extranjeros que pueden beneficiar, pero primeramente para el país. En cambio, pues se obliga a todo el Estado a entrar en esa lógica de liberalización y hay muchos ejemplos, pues lo de servicios también, todo el sector de servicios, porque hablaban de quién se enriqueció con los acuerdos. Bueno, Enrique habló de los nacionales, yo sí creo que hay una casta colombiana agroindustrial y algunos más, también flores, etcétera, pero creo que los industriales no se han enriquecido con el acuerdo, sino se han empobrecido. Las grandes familias que invierten su dinero en la economía global. Y después están todos los sectores europeos, realmente, de los servicios financieros, seguros. Es decir, cada vez hay menos chance de que el colombiano pueda ser fuerte en esos sectores de servicio, porque la competencia es muy fuerte. Las pequeñas y medianas empresas colombianas han perdido terreno frente a las medianas o grandes empresas europeas que a nivel de compras públicas, hacia grandes obras, pues tienen mucho más poderío, ¿no? Igual a nivel industrial, realmente la industria europea ha podido invertir mucho, vender mucho en Colombia, productos que antes más o menos estaban producidos en las zonas, esos mercados han caído y la expectativa de crear una industria nacional se ha alejado, ¿no? Entonces, bueno, solamente dejo ahí, pero lo otro, pues, el tema que quisiera tocar, pero tal vez más tarde, es la relación con la paz, ¿no? Porque obviamente esto es totalmente contrario a los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz necesitan que la gente pueda desarrollar una economía, conseguir empleo, en fin, atacarse a las raíces del problema de la paz. Eso no se puede hacer si desaparecen los empleos industriales, eso no se puede hacer con despojo de zonas campesinas o con quiebra de la economía campesina. Por ejemplo, el campesino papero colombiano se ve ahora en competencia con exportaciones de papa elaborada, congelada, de todo tipo, de Bélgica y de Alemania. Entonces también se pierde empleo por ahí.
hay despojo por la palma africana, hay despojo por otros cultivos, hay despojo por megaproyectos. Eso es contrario a lo que favorecería la paz, de reinsertar a la gente a nivel social, conseguir alternativa a los que están en la guerrilla primero, pero también a los demás que puedan realmente insertarse en la economía nacional. Los acuerdos de libre comercio son muy contrarios a eso. Entonces yo pienso que la Unión Europea tiene una gran responsabilidad frente al drama colombiano. Sí es verdad que de vez en cuando hacer un tweet y otro y cierto apoyo a la justicia transicional, etcétera, y eso lo saludamos, pero hay un enorme silencio frente a la impunidad en Colombia y a las masacres permanentes, el exterminio que hay en Colombia, y hay esa acción clara de querer conquistar mercados en Colombia, que es también un atropello muy fuerte a la paz. Y realmente mucha gente ha pedido perdón por la guerra en Colombia, etcétera. Yo no he escuchado eso de las autoridades europeas, ¿no? Gracias, Polemil. Sí, alguien hace la pregunta, no es una continuidad del colonialismo, pero yo pienso que ustedes ya han contestado en ese sentido, ¿no? Queda claro que... sí, Polemil. Hay que ponerle el micro. Sí. Sí. Yo realmente creo que es una prolongación del colonialismo, que era una especialización de los países colonizados en exportar materia prima. Y eso está clarísimo con Colombia y con el Mercosur. Así allá ciertos sectores que también han creado despojo o siguen quedando despojo, que se benefician en los mismos países. Pero en grande es esa dependencia. Y luego está todo el tema de la deuda, ¿no? De la deuda colonial, y eso es todo otro tema que está muy ligado a los acuerdos de libre comercio, pero que necesitaría como otra conferencia, ¿no? Gracias. Tenemos una pregunta para Andrea. Andrea, hay organizaciones que dicen que hay la palma de aceite sostenible. ¿Tú puedes decir algo sobre eso? ¿Existe palma de aceite sostenible, respetuosa del medio ambiente o no? Si puedes decir algo sobre ese, por favor. Sí. Las dos organizaciones es la RCPO, que es la Mesa Redonda para un aceite de palma sostenible, y aquí en Bélgica es la BASF, que es la Alianza para un aceite de palma sostenible. Pero ¿cómo se puede hablar de decir que es un cultivo sostenible cuando se están violando los derechos humanos, cuando el medio ambiente no se respeta, cuando se despoja la tierra de los campesinos y las comunidades indígenas? O sea, no, los cultivos a esa grande cantidad como son expandidos no puede ser sostenible, es una mentira. Estas organizaciones se crearon en un momento en que hubieron una cantidad de movilizaciones de las organizaciones sociales, la ONG, los ciudadanos europeos y la gente preocupada por lo que estaba ocasionando estos monocultivos en Asia. Entonces empezó a hacer una serie de denuncias y nace estas organizaciones pues para calmar un poco los aires de los ciudadanos, pero en verdad no hay ningún control. Todo pasa y todo sigue pasando de manera arbitraria y burlándose finalmente de la gente. Gracias, Andrea. Sí, Polemil, ¿quiere completar? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que la palma sostenible es la que ha sido arrancada. Es un cultivo absolutamente dañino
después de la palma africana, la tierra ya no es fértil, ¿no? Entonces es un cultivo absolutamente dañino. Yo quiero decir también que al principio, inclusive los ecologistas en Europa habían apoyado la palma africana porque era una alternativa al petróleo, etcétera. Pero ya rápidamente cambiaron de opinión y todo el mundo ha cambiado de opinión. Y ahorita hay una pelea, incluso en el Parlamento Europeo, muy fuerte, y digamos que en eso por lo menos ha servido un poco el Parlamento para reducir la cantidad de aceite de palma africana que se importa en Europa. Y hay un lobby súper fuerte de Colombia, pero también con Malasia, con Indonesia, o sea, los países que desforestan de manera tremenda, tienen un lobby súper fuerte, todo el tiempo están bombardeando a los diputados para que se acabe con esa resolución del Parlamento Europeo que impone un límite a la importación de palma africana, que espero que ese límite aumente cada vez más y que nosotros no tengamos que, digamos, utilizar las tierras que deberían servir para el bienestar de los colombianos y la alimentación de América Latina, que sea para llenar carros, ¿no? Realmente. Y completo un poco lo que tú dices, Polemil, es que esa presión que se ha hecho con ponemos del clima que para este cultivo. Entonces, ellos llegan allá viendo mucha presión ya de ese lado, ya conocido por los medios, las poblaciones en una lucha enorme por sus tierras, porque después se dieron cuenta que ellos fueron engañados. Entonces, todo esto que expliqué hoy, que está pasando hoy en Colombia, es lo que ya ha pasado en Asia y en África. Y cuando hablan de colonialismo, claro que es colonialismo, estamos en él. Y yo pienso que la sociedad en sí, todos somos esclavos del sistema actual, unos a un nivel más alto, otros a menos nivel, pero somos esclavos de una sociedad de consumo que nos ha quitado todos los valores. Estamos hechos para trabajar y consumir y nos hemos alejado de lo elemental, el amor de la tierra, de nuestra familia. Hemos perdido los valores de la vida. Gracias, Andrea. Estoy mirando el tiempo. Nos quedan 5 minutos. Hay 3 preguntas más que quiero hacer. ¿Por qué insistir en los tratados de libre comercio ahora en plena pandemia? ¿Cuáles serían las soluciones? Chucha. ¿Y es posible deshacer los tratados de libre comercio? Quizás eso para Enrique. Y Sí. después hay otra pregunta, ya lo hago, así que pueden pensar quién quiere contestar. Si existe relación directa entre los tratados de libre comercio y el aumento del comercio de drogas de uso ilícito y corrupción de gran escala. Y para después, pero eso es la tercera pregunta, para cerrar, yo diría mirar lo que podemos hacer a nivel internacional para la real defensa de derechos ambientales, culturales, por la defensa de la vida y entonces la lucha contra los tratados de libre comercio. Pero empezamos con por qué ahora en plena pandemia, cuáles serían soluciones y cómo deshacernos de estos tratados. Sí. Mira, la realidad es que la crisis sanitaria mundial, junto con la caída de los precios del petróleo, ha hecho que en la práctica la mayor parte de los países violen los tratados de libre comercio. Es decir, los tratados de libre comercio se están volviendo obsoletos e inaplicables, porque los países están pensando en fortalecer su mercado interno, en lograr el abastecimiento de productos agrícolas de lugares cercanos, en proteger sus economías, y la cantidad de violaciones a esta supuesta libertad comercial y de movimiento de capitales son infinitas. Entonces los tratados de libre comercio en cierta medida están ya, pues, corresponden como a una etapa que está muriendo en el desarrollo de la arquitectura
económica mundial y se está volviendo en una camisa de fuerza que impide el desarrollo de las potencialidades de los países y de la fortaleza de los estados. Entonces yo creo que esa es la realidad económica, hasta el punto que la mayor parte de los analistas internacionales están hablando de la desglobalización, de la importancia de los mercados locales, de la importancia de fortalecer los estados, de la importancia de la agricultura familiar y cercana. O sea, un lenguaje completamente contradictorio con el lenguaje anterior, que era el lenguaje de defensa de los tratados. Entonces, de ahí ya lo que falta es la voluntad política de los gobiernos y del movimiento social para que estos tratados, en lugar de morir por inercia y por inaplicabilidad, tuvieran un entierro más digno. Y es que los países los denunciaran unilateralmente y se retiraran de ellos. Gracias. ¿Sí? Polemil, ¿quieres? Bueno, sí, yo quiero decir que, bueno, para tratar de contestar varias preguntas sobre droga y comercio, bueno, libre comercio significa menos controles aduaneros, un poquito de más cantidades, ¿no? Favorece eventualmente la exportación, pero además en el acuerdo con Colombia, de manera rara, no hubo una cláusula que limitara la libertad a nivel de tránsito de finanzas. La liberalización de la finanza es muy completa. En otros acuerdos hay ciertas cláusulas que permiten al Estado controlar el dinero negro, etc. Y en el caso de Colombia, a pesar de la característica bastante fuerte de Colombia a nivel de narcotráfico, pues esa cláusula que modera esa libertad, ese no control de los capitales no existe. Hemos hecho un estudio sobre esto, lo puedo enviar a la gente que está interesada. Ese estudio fue hecho por el Instituto SOMO de Holanda. Y a nivel de lo que decía Enrique, pues yo me sumo pues a la postura de él. Soy un poquito más pesimista a nivel de, yo pienso que la crisis ha hecho que de cierta manera se haga una paréntesis, pero muy rápidamente se vuelve a la aplicación de los acuerdos. Lo que sí creo es que hay que combinar, digamos, estrategias, ¿no? Yo pienso que una cosa que hay que exigir, están con ese acuerdo de la Unión Europea, hay cláusula de derechos humanos. No existe una situación más impresionante que la de Colombia. Bueno, se puede decir, al menos, por ejemplo, Bruselas no puede ratificar ese acuerdo si se sigue matando un líder social cada día en Colombia o cada 2 días. Es decir, lo mínimo es que se aplique no solamente la parte comercial, sino también el hecho de que la democracia y los derechos humanos son una parte esencial, fundamental de los acuerdos. Eso es la letra, eso es la filosofía, pero no se aplica. Entonces ahí tenemos un poco una palanca política también que hay que hacer aplicar. Es una vergüenza que teniendo ese instrumento de oro para parar la violencia en Colombia, la Unión Europea no haga nada, no haga ni siquiera una amenaza de pronto de limitar el acuerdo de algún sector, digamos en la palma africana o algo así. No, por el momento nada. Entonces yo pienso que, y por otro lado, yo sí creo que con lo de la crisis climática, la crisis del corona, etcétera, hay legitimidad para que los países digan no quiero firmar. Por ejemplo, Argentina podría decir todavía muy bien no puedo firmar, y que los países muy bien podrían decir me retiro de ese acuerdo porque ya son obsoletos, porque el cambio climático, porque las crisis, etcétera. Entonces, sí es una lucha que es importante para los demócratas y los que quieren una economía justa. Gracias. Pues yo quisiera invitar a cada ponente de hacer una pequeña conclusión final, porque estoy mirando la hora para no hacerlo demasiado largo. ¿Quién quisiera empezar?
¿Puedo empezar? Sí, puedes. Ya. Bueno, a mí me parece que es importante porque hemos hablado de las consecuencias que estos tratados tienen y han hecho en Colombia, que realmente son catastróficos, pero también es importante resaltar que estos tratados de libre comercio afectan también el campesinado aquí en Europa. Entonces, es una doble problemática. Lógicamente aquí no del mismo, no es tan grande como en Colombia las consecuencias, pero trae problemas al campesinado europeo también. Eso por un lado. Por el otro lado, tú hablabas de qué hacer, qué podemos hacer. Es importante que las luchas sigan, porque uno a veces mira y uno pues, nos hay que seguir denunciando, hay que unir, hay que asistiendo y denunciando cada vez que nos maten a algún compañero allá en Colombia. No es posible que uno pierda la vida por defender su territorio y por defender el medio ambiente. Los daños que se ocasionan en nuestros países tienen también, van a persecutar acá, van a haber problemas aquí también. Entonces, no es por nada. Cuando yo llegué a Europa, los inviernos eran de menos 15 grados. Ahora un invierno frío es menos 1 grado, menos 2 grados, aquí en Bélgica. Entonces, el cambio ha sido enorme. Hay que seguir con las luchas, hay que seguir resistiendo, pero también es necesario concientizar la gente de lo que comemos, de lo que le echamos a los autos, de lo que estamos, del consumismo tan grande que tenemos. Eso es importante. ¿Qué se puede decir? Los monocultivos no dejan nada bueno, que es el de palma, el de soya, cacao, banano, del que sea. Donde está el monocultivo, siempre va a haber violencia, porque necesitan las tierras para poder explotar y enriquecerse. Que los ricos son ¿cuánto? Un 1%. Nosotros somos más y no podemos dejar que nos sigan manipulando. Gracias, Andrea. Como dices, somos más, somos la mayoría, entonces eso da esperanza, ¿cierto? Si uno se organiza, se puede cambiar cosas, ¿verdad? Enrique, quisiera dar unas conclusiones finales. Hay que poner, sí, el micro. Sí, yo creo que estos tratados deben ser rechazados por los ciudadanos decentes de Europa y de América Latina. Además porque han demostrado su inutilidad para el desarrollo, son útiles para enriquecer a unos cuantos que ya están muy ricos. Entonces yo creo que si estamos pensando en el desarrollo de los países, en que la gente tenga empleos, en que haya soberanía alimentaria, en que haya industrialización, en que haya empleo, los tratados no son la mejor forma de tenerlo. Gracias, bastante claro. Gracias. ¿Paul Emile? Sí, bueno, mucho ha sido dicho. Yo lo que creo es que es importante seguir ese tipo de charla, de discusión, porque son temas complejos. Hay mucha confusión creada, por ejemplo, libre comercio, quién está contra la libertad, acuerdo de inversión no discriminatorios, quién está a favor de la discriminación. Todo eso necesita estudiar y entender porque ellos ponen muchas palabras bonitas frente a eso
en realidad detrás de eso hay realidades distintas. Yo pienso que nosotros tenemos también que oponer alternativas, mostrar que cómo somos, que nosotros no somos en contra de comerciar, de relaciones, de hacer tratados justos entre los pueblos. Nosotros no somos la derecha, la extrema derecha que quiere un nacionalismo así. Nosotros estamos a favor de los intercambios entre pueblos, pero para la prosperidad mutua. Y nosotros, la izquierda, sí pensamos que tenemos derecho a proteger ciertas partes de nuestra economía y pensamos que los países terceros pueden hacer lo mismo en contra de nuestras multinacionales. La gente de extrema derecha dice, no, usted abra en su mercado y yo cierro el mío. No, nosotros tenemos que proponer desde los sectores progresistas unas alternativas para un mundo solidario, con relaciones, con tratados, pero tratados justos, intercambio de todo tipo, apertura de ciertos sectores, de manera, nosotros en Europa no vamos a producir banano y vamos a estar interesados en seguir comiendo banano, en fin, hay una serie, bueno, ciertas islas, ¿no? de periféricas de Europa, pero hay otros productos que nunca vamos a producir aquí, hay complementariedad, buscar ese tipo, solidaridad, complementariedad y defensa de la soberanía, en particular la soberanía alimentaria, son esenciales y deben ser principios para unos intercambios intensivos entre nuestros pueblos. Por supuesto, estamos para un mundo abierto. Muchas gracias. Yo pienso que ha sido súper interesante para los que nos han escuchado. Quería saludar especialmente la gente que nos han escuchado desde Colombia, de Medellín, Bogotá, Tumaco, Quibdó y de otros países como Portugal, Francia y España. Mil gracias. Y de Bélgica, claro. Mil gracias a todo el mundo. Y quisiera agradecer también a los panelistas por su tiempo, su dedicación, su trabajo, sus campañas, su disponibilidad para estar con nosotros un sábado. Y quisiera, para cerrar, introducir el tema de la semana que viene, que se va a tratar sobre tierras, acumulación, conflictos y paz. Será el sábado próximo, 1 de agosto, a las 5 igualmente en Europa, a las 11 en Colombia, me parece. Y los panelistas serán Ilan Khan, investigador de Forjando Futuros, Wilson Arias, senador colombiano, y Carlos Montaya, investigador también. Así que ya saben. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias por organizar eso. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Saludos, Y hasta pueden luego. mirar la video. Seguimos en la lucha y venceremos. ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria! ¡Siembra! Chao. Y pueden encontrar las videos en la página Facebook de Grupo Cavilando, como también el formulario de evaluación y el Facebook de Intal América Latina. Mil gracias. ¿Nos mandas el enlace por el WhatsApp? Sí. Ok. Mandamos los gracias. datos. Bueno, mil gracias. Hasta luego, amigos de América Latina también. Chao. Chao.